día, amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestro tema taller, herramientas para jóvenes ministros, y hemos estado hace 8 días el Señor nos concedía considerar la regla de interpretación basada en el contexto. Pero antes de esto, ¿cómo se llama el hermano? José. Hermano José. Este es un encargo, hermanos, para orar por el hermano, para que no se nos olvide el nombre del hermano. Entonces, para que el Señor le dé más sabiduría, más entendimiento, más celo de su justicia, celo de su palabra, más celo de su gloria. Y bendecimos al Señor porque el Señor envió a nuestro hermano José y a también quienes le acompañan. No cabe duda, vamos a escucharlos también más adelante allá en el siguiente servicio. Bien, hace 8 días habíamos estado considerando la regla de interpretación del contexto. Ya dimos la definición, ya dimos el contexto inmediato, el contexto cercano, ¿se recuerda usted? Y consideramos el contexto de aquel pasaje. Algunos de los que están acá no verán la muerte cuando vean al Hijo del Hombre, hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su gloria. Hay algunos que utilizan ese pasaje para decir, ya vieron, ya vino de una forma invisible. Mi hermano citaba a los testigos de Jehová y ellos consideran eso también, ¿verdad? Que el Señor ya vino a implantar de una forma invisible su reino. Pero ya nos dimos cuenta, según el contexto, a qué se refiere. Vimos también el contexto de qué significa atar y desatar. Hoy en día hay una corriente bastante errada en donde consideran que atar y desatar se refiere a los demonios. Incluso algunos afirman, se oyen algunos decir acto bendición sobre esto, y citábamos las palabras de un hermano que decía: estos más parecen no discípulos del Señor Jesucristo, sino discípulos de Walter Mercado, afirmaba este hermano. Ya más parecen hechiceros, más parece metafísica lo que ellos hablan. Entonces, el atar y desatar se refiere a la autoridad, se refiere a disciplinar, se refiere a la disciplina. Ahora, solo quiero cerrar para continuar con otro principio de la hermenéutica, de las reglas de interpretación. Solamente quiero cerrar algo porque hace 8 días casi les llevé de último, ya corriendo a causa del tiempo. Solamente quiero cerrar. ¿Cuál es nuestra guerra espiritual entonces? ¿Ha escuchado usted ese término? Vamos a hacer guerra espiritual y guerra espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es nuestra guerra espiritual? ¿Cuál es la guerra? ¿En donde vamos a maldecir a Satanás? Así como hace Carlos Anaconda, ya citábamos a este hombre, que en donde hace sus campañas, campañas evangelísticas, él va y dice, y para atar al hombre fuerte, y averigua quién es el hombre fuerte allí, y empieza a maldecirle. Pero ya nos dimos cuenta que Judas dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir maldición en contra de Satanás, sino solo le dijo: el Señor te reprenda. Y ya vimos también que eso se cumplió en la cruenta cruz del Calvario. Allí el Señor limitó a Satanás con sus poderes y lo exhibió públicamente. Entonces, rápidamente quiero hacer algunos esgrimas bíblicos. También pueden participar los hermanos. Y tal vez, hermano, ahorita me saca quién de ellos tres encontró más citas bíblicas, y hay un premio por ahí. Entonces ellos van a tener preeminencia, pero ustedes también pueden participar. Vamos a ver 2 Corintios 2:11. Solo para amarrar, este es nuestro último. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus
sus maquinaciones. Amén. Aquí ya empezamos a hacer guerra espiritual nosotros. ¿Y cuál es nuestra guerra espiritual? No es Satanás te ato, espíritu de narcotráfico te ato, espíritu de adulterio te ato, pues de tantos adúlteros que hay. ¿De qué sirve el domingo atar el espíritu de muerte si el domingo en la noche tantos muertos que hay los mataron allí? Entonces, ¿qué? ¿Se desata otra vez? ¿No le hicieron un nudo ciego o los tenían que atar con mucha cadena más fuerte? Pues, imagínense, entonces se vuelve a desatar. Nosotros hacemos guerra espiritual. ¿Cómo? Mire el contexto. Dice el título de mi Biblia, aunque no es inspiración, pero dice: Pablo perdona al ofensor. Hubo un ofensor y le dice Pablo, versículo 7, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, es decir, fue disciplinado. Se aplicó el atar y desatar, fue disciplinado. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también por este fin os he escrito, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra acá, maquinación, metodeías en el original, que nos habla de métodos, de estrategias, de estratagemas. Satanás tiene métodos, estrategias para dividir al pueblo del Señor. Entonces, el contexto acá es andar en amor para el que fue disciplinado. Claro, no vamos a ignorar otros pasajes de la Biblia, ni aun comáis con él, etc. Pero nuestra tarea como iglesia del Señor es, una vez disciplinado, buscar la restauración del disciplinado. No tenemos que abandonarle. El peor error que una congregación puede cometer es dejar a un su soldado solo. Y el peor error que un cristiano individual puede cometer es aislarse de la congregación. Es un error. Le decía a un hermano en una oportunidad que fue disciplinado: por nada del mundo te vayas a ausentar. No te ausentes. Seguí adelante. Miércoles, viernes, toda la semana de oración, allí presente, allí presente, allí presente, allí tiene que estar. Porque hay algunos son disciplinados y se van, no vuelven. Pero como congregación nosotros debemos de buscar su restauración. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No dice los ancianos deben restaurarle. Vosotros que sois espirituales, vamos a buscar elevarlo al mismo nivel, al puesto que él tenía, de preferencia con el Señor. No vamos a quitarle la autoridad a los ancianos. Ellos son los que dan el anuncio final de la restauración de este hermano, pero somos nosotros. Vamos con otro. Aquí mismo, 2 Corintios 10, del 4 al 6. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda cabeza que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Dice, para la destrucción de fortalezas. Entonces vamos a destruir fortalezas. ¿Cómo vamos a destruir fortalezas? No de esa forma, en teatro de fortaleza del narcotráfico. Teatro. Vamos a derribar fortalezas. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, falsas doctrinas. A eso se está refiriendo. ¿Cómo hacemos guerra espiritual? Derribando argumentos. Fíjense que el Señor Jesucristo, si nos damos cuenta, Él no fue cazademonios. Él no anda. ¿Dónde están los hombres fuertes? ¿Dónde están los hombres fuertes? Los quiero ver. ¿Dónde están los Gadará? Solo aquí me voy a mantener, porque aquí voy a andar atando a tantos demonios. Él no andaba haciendo eso. ¿Saben quiénes fueron sus verdaderos enemigos? Utilicemos esta expresión así: los fariseos y los saduceos. A ellos se les fue con todo, hermanos. A ellos, fariseos hipócritas.
saduceos, oh generación de víboras. Con ellos, e incluso el Señor les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. No trajimos pan, por eso nos está reprendiendo. ¿No han entendido ustedes la alimentación que yo les di? Y luego comprendieron, se estaba refiriendo a la doctrina de los fariseos. Así de que el Señor no fue cazademonios. El Señor a quienes se fue con todo fue con los fariseos y con los saduceos, es decir, con las falsas doctrinas. Contra Satanás, pues sabemos que el Señor ya le iba a dar su tunda ahí en la cruenta cruz del Calvario. Allí se lo iba a surtir el Señor, allí en la cruz. Así de que el Señor fue y persiguió. Y dice: vamos a hacer guerra espiritual. ¿Cómo? Derribando argumentos. Dios quiera que este estudio nos esté sirviendo para derribar argumentos, falsas doctrinas. Dice: y toda altivez, todo aquel que se levanta como orgullo, y nosotros mismos. Siempre he mencionado en mis oraciones: Señor, líbranos de las imprudencias en el camino, pero líbrame sobre todo de mis propias imprudencias. Entonces, líbranos de los orgullosos, pero líbranos de nosotros también ser orgullosos. ¿Cómo? Siendo humildes, derribando argumentos, derribando altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obra de Cristo, a la obediencia de Cristo. Nuestros mismos pensamientos, sujetarlos, tener dominio propio. Allí estamos haciendo guerra espiritual, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, es decir, prontos a disciplinar, la disciplina. Así estamos haciendo guerra espiritual. Nadie responda, solo mis hermanos, porque aquí queremos darles oportunidad. Efesios 5, 26 y 27. Un esgrima solo para mis hermanos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Perdón, mis hermanos, es 4.26, pero siempre tiene el punto el hermano. 4.26 es: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí estamos haciendo guerra espiritual, cuando no le damos lugar al diablo. No permitimos que él se acerque ni tan siquiera con sus narices a ver nuestra vida, la obra del Señor. Pero ¿cómo hacemos guerra espiritual? El versículo 26, cuando nos airamos pero sin pecar, es decir, cuando controlamos nuestras emociones. Pero más adelante también nos dice el apóstol Pablo: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos, vivir en santidad, en otras palabras. Ahí estamos haciendo guerra espiritual, cuando nosotros vivimos en la santidad de Dios. Capítulo 6, versículo 10. También para mis hermanos. Perdón. Sí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Después nos habla: vestidos de toda la armadura de Dios. Y me voy a poner la armadura de Dios, va, de acuerdo. ¿Dónde está esa armadura física? Yo quiero verla, así me la pongo, y para hacer guerra espiritual. Estoy plagiando ese término de ellos. Guerra espiritual no aparece en la Biblia. Estoy plagiando o utilizando ese término que ellos utilizan. Hermanos amados, el confiar en la armadura de Dios, el ponernos la armadura de Dios, es confiar, considerar, es decir, saber qué es lo que tenemos en Cristo, qué es lo que Dios nos ha dado. Y mire a qué se refiere. Dice la palabra de Dios, versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Se refiere a la verdad. Entonces, creer, aceptar la verdad y vivir conforme a la verdad. Vestidos con la coraza de la justicia. ¿Dónde encuentro la justicia? Deme 2 libras de justicia. ¿Dónde la encontramos? En Dios, en Él, lo que Él nos ha dado. Entonces es confiar, recibir, considerar, es decir, creer eso que Dios nos ha dado. Se refiere a la justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Creer, vivir en el Evangelio. Tomad el escudo, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Dónde compramos la salvación? Es solamente en Dios.
tener la palabra de Dios. Cuando le damos énfasis a la palabra de Dios y hacemos más de lo que se nos pide, tomando prestada la frase de nuestro hermano, hermanos, buscando la palabra de Dios, estamos haciendo guerra espiritual. Como van empatados, vamos a Santiago capítulo 4. Santiago 4. Se me perdió. 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someter pues a Dios, resistir al diablo. Estamos haciendo guerra espiritual cuando nos sometemos a Dios. Aquí hay 9 imperativos del versículo 7 al 10 que usted y yo debemos de hacer. 1. Someterse a Dios, resistir al diablo, acercarse a Dios, limpiar las manos, purificar, afligidos, lamentar, llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tener una vida cristiana piadosa. Allí estamos haciendo guerra espiritual. 1 Pedro 5:8. Siguen empatados los hermanos. Sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando nosotros somos sobrios, cuando nosotros estamos velando. ¿Qué es velar? Tener bien abiertos los ojos para saber qué terreno estamos pisando. Y no me estoy refiriendo a tenerlos así, sino los ojos espirituales. ¿Dónde estamos andando? Señor, yo no quiero caer en fornicación. Señor, líbranos de caer en fornicación, pero con toqueteos, encontrándonos a solas con la novia, yendo al cine y sentarse en la parte de atrás. ¿Es eso estar velando? Tener bien abiertos los ojos para saber qué terreno estamos pisando. Señor, yo no quiero caer en borrachera. Señor, líbrame de la borrachera, pero mis amigos son borrachos y justo los estoy acompañando ahí en ese lugar. Eso no es velar. Tenemos que velar, y ahí es cuando nosotros hacemos guerra espiritual. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Miren cómo vamos a hacer guerra espiritual, gozándonos en las debilidades, porque son oportunidades que el Señor tiene, porque es el método, mejor dicho, del Señor para perfeccionarnos y descansar en la gracia del Señor. Hay un aguijón de Satanás que me está allí atormentando. Allí, algunos consideran que era un falso maestro que se había levantado. Otros afirman de que era una enfermedad que el apóstol Pablo tenía en los ojos, una oftalmia crónica. Sea como sea, lo cierto es de que estaba agobiando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo durante 3 veces le pidió al Señor: Señor, quítamelo, quítamelo. Hasta la tercera vez el apóstol Pablo entendió lo que el Señor en su soberanía quería hacer con él. Entonces, descansar en su soberanía, descansar en su gracia, de que Él hace perfectas las cosas y que todas las cosas nos ayudan para bien. El día de ayer le testificaba a una señora allá en casa y contándole el problema que pasó mi esposa de su enfermedad. Pero mire, para la gloria del Señor, le decía, en ningún momento pensamos en buscar brujos. En ningún momento pensamos en buscar pare de sufrir. En ningún momento quisimos ir a buscar a Cash Luna. En ningún momento quisimos meternos con esos brujos modernos. En ningún momento quisimos hacerlo. Quisimos ir a visitar San Andrés de Itzaba, pero no para ir a buscar a Bashimón, sino visitar a los hermanos. No, en ningún momento. Descansar en la soberanía de Dios, descansar en la gracia de Dios, descansar en que los planes del Señor siempre son buenos, porque a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan para bien. Y allí hacemos guerra a Satanás, no atando el supuesto espíritu territorial del narcotráfico, porque al rato lo vemos y se promueve más el narcotráfico. Romanos capítulo 16 versículo 20. ¿Tienen oportunidad de empatar los hermanos
o definitivamente uno sale ganado. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Quién aplasta? ¿Somos nosotros? La otra vez allá en mi pueblo estaba una campaña de los pentecostales también ahí, y había una señora gorda, ella de hecho, y dice, no la traigo contra los gorditos porque yo estoy igual, pero sí hasta cantando la vueltecita de la victoria, y ahí la vueltecita de la victoria, y llegó un momento en donde decían, Satanás, estás bajo mis pies. Usted pise a Satanás, písele la cabeza a Satanás, písele a Satanás. Y me recuerda a esa doñita y saltaba y así, miren. Y ahí mientras todos estaban así. Bueno, después viendo a la señora, dicen que pueblo chico, infierno grande, dicen porque todo se entera ahí uno. La señora, su vida no era tan ejemplar que digamos. La vida de esta señora, ay Dios, dejaba mucho que desear. Entonces yo me pregunté inmediatamente, ¿quién tenía atado a quién? ¿Quién tenía bajo el control de quién? ¿Ella a Satanás porque estaba haciendo eso? ¿O ella estaba dejando ser manipulada por Satanás? No posesionada, porque también es otra falsa doctrina. Dice que el cristiano es posesionado. No, el cristiano no es posesionado por Satanás, el cristiano. Ahora el profesante, sí, porque no es cristiano, pero dice que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que aplastará en breve? No lo ata tan siquiera, sino aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Es el Señor y no es la iglesia quien lo busca. ¿Cómo hacemos guerra espiritual de esta vida? Teniendo una vida piadosa. Con esto cerramos el punto de hace 8 días y quiero entrar a otra regla, la regla de interpretación. Se conoce como la analogía de la fe. Chuy Olivares le llama la Biblia es su propio intérprete. John Phillips le llama la regla de oro a esta regla. La analogía de la fe. Solamente quiero citarle a Armando Alducin, es un doctor en teología, y él dice, la teología cristiana no debe ser entendida lógicamente, sino analógicamente. La analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. Analógicamente es comparar escritura con escritura. Nunca basamos la enseñanza de la Biblia en un solo versículo, sino que lo comparamos con otros versículos. La analogía de la fe, o que la Biblia es su propio intérprete. Ya estamos en otra regla, dejamos la regla del contexto, que solamente usé esos pasajes para amarrar el punto de hace 8 días, para los que acaban de entrar. La analogía de la fe entonces es comparar. Nunca nos basamos nosotros, y usted no vaya a cometer el necio error de basar su posición y su postura en un solo pasaje, sino que debe ser comparado con otros pasajes. De mi cosecha personal, quiero decirle, si está en los evangelios, es parte del evangelio del Señor Jesucristo. Si fue instituido allí. Si está en los hechos, quiere decir que es parte de lo que la iglesia primitiva practicó, lo que el Espíritu Santo siguió haciendo a través de la iglesia. Si está en las epístolas, quiere decir que el Señor lo reguló para la iglesia de tal manera que permaneciese hasta que Él venga. Y si está en el Apocalipsis, que es mucho mejor, quiere decir que es plan eterno de Dios. Y mucho mejor si viene desde el Antiguo Testamento. Hay algunas doctrinas de la iglesia que se encuentran únicamente en las epístolas. Pero siempre es necesario, dice la palabra de Dios, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y nunca basar su postura en un pasaje nada más. En un solo pasaje. Voy a utilizar
esta regla para ponerlo entre la espada y la pared. Primero los Corintios 15, 29. De otro modo, que harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Mire, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y 2 veces repite allí en ese mismo pasaje, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Es correcto bautizarse por los muertos? Podríamos sentar doctrina de este pasaje y pensar dejárselo como tarea a usted. Pero, ¿será correcto? ¿Nos bautizamos por los muertos? O sea, de última, entonces los señores católicos pues no están tan mal cuando ellos hacen rezos por los muertos. Este es un pasaje que utilizan los señores mormones de Jehová. Estos que no son ni iglesia, ni de Jesucristo, ni son santos, ni tan siquiera de los últimos días, porque herejes como ellos y peores van a seguir viniendo. Entonces, ellos utilizan ese pasaje. En primer lugar, no hay otro pasaje igual a este. Es el único pasaje. Este es uno de los pasajes que se consideran de los pasajes oscuros. Que vamos a ver, hay otros pasajes que aclaran eso. Segunda razón, el apóstol Pablo, si vamos a la regla del contexto, el apóstol Pablo no viene hablando de la resurrección, no viene hablando del bautismo, viene hablando de la resurrección. Y claramente se nota acá que el apóstol Pablo está haciendo realce y utilizando todos sus argumentos, todos los argumentos. Era un estilo del apóstol Pablo, es un estilo muy precioso que el apóstol Pablo tenía cuando iba a demostrar un tema muy especial y muy delicado. Él sacaba todos sus argumentos, pero absolutamente todos. Como que nosotros hoy en día saquemos todos nuestros ejemplos y sacamos los ejemplos para demostrar un tema. Y el apóstol Pablo eso hace, saca todos los argumentos para presentarlos allí. John MacArthur, y hay otros más, uno de apellido Benítez y otros autores más, ellos proponen la siguiente interpretación, de que se está refiriendo a que ellos se bautizaron posteriormente a causa del testimonio de los santos que habían muerto. Es decir, ya habían muerto hermanos, pero ellos les testificaron, ellos les hablaron y ellos vieron su vida ejemplar y por eso ellos se bautizaron. Pero hay otra, y yo me inclino tanto a esta, porque el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es ironizando. Esa es otra figura que vamos a ver más adelante. En aquel tiempo había en Corinto, cerca de Corinto, había un rito en donde el bañarse en el río o en el mar, y tal vez usted ha visto en las noticias eso, el bañarse allí era sagrado y esa tribu se bautizaba por los muertos. Entonces el apóstol Pablo lo que les está diciendo es, ¿cómo ellos argumentan que no hay resurrección si ellos se están bautizando por los muertos? ¿Cómo van a argumentar ellos eso, de que no hay resurrección, pero sus ritos mismos ellos lo hacen? Lo que es importante, cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a clarificar bien todo esto y cuál postura es la correcta. De lo que sí es importante, mis amados hermanos, es que atendamos bien las palabras que se utilizan en este texto. El apóstol Pablo en el contexto, ahí lee todo, dice el apóstol Pablo, nosotros, vosotros, yo, utiliza estas primeras personas de expresión en el verbo. Pero miren cómo cambia el apóstol Pablo. Dice, de otro modo, ¿qué harán nosotros? Sino, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Sin ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan? No dice nos bautizamos, os bautizáis. ¿Por qué pues yo bautizo? Sino, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo acá? Está desligando a la iglesia,
está desligando el ministerio apostólico que tenía preeminencia y sigue teniendo preeminencia para nuestros días, no con estos falsos apóstoles que hoy en día están, sino los apóstoles del Señor. Ellos siguen teniendo preeminencia. Una oportunidad me dijo un compañero: ¿cuántas asambleas tienen ustedes? Y más o menos le hice un recuento. A ustedes ya deben de tener un apóstol. Tenemos apóstoles, no uno, son varios apóstoles. Así, ¿quién es? Quería que yo le iba a decir el fulanito y sutanito, menganito hoy en día. No, hay uno que se llama Pablo, otro que se llama Mateo, otro que se llama Pedro, otro. Vos estás hablando de estos. Yo estoy hablando. No, esos son nuestros apóstoles. Entonces tenemos todavía la figura apostólica, hermano. La autoridad apostólica todavía está. Tenemos sus escritos. Pues bueno, el apóstol Pablo entonces lo que hace aquí, y miremos bien el texto, ya vimos esa regla de interpretación, ver las palabras que rodean ese texto. El apóstol está desligando al ministerio apostólico y a la iglesia, los está desligando de esa práctica. ¿Qué harán los que se bautizan? No dice nosotros nos bautizamos. Así de que de este pasaje no podemos sacar nosotros doctrina. Los señores testigos de Jehová, y aquí, si nos da tiempo, vamos a tomar otro ejemplo, ya que mi hermano habló de la divinidad del Señor Jesucristo. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. Y fíjense que los señores testigos de Jehová, ya dejamos el bautismo, vamos a entrar en otro tema. Siempre la Biblia es su propio intérprete, siempre en la analogía de la fe. Siempre vamos a comparar otros pasajes de la palabra de Dios que nos van a clarificar ese texto que queremos interpretar. Y los señores testigos de Jehová, ellos dicen: ya vieron, Jesús no es Dios. Mi esposa tenía y cuidaba mucho su libro que se llamaba mi libro de historias bíblicas, y tenía incluso unos cassettes era en ese tiempo, tenía unos cassettes y los estaba guardando ahí para los chicos, nuestros hijos. Y es de la Watchtower de los testigos de Jehová, y allí mencionan primero que el ser primero en ser creado fue el Señor Jesucristo. Dios dice hizo todo eso, pero primero hizo el Señor Jesucristo y después hizo a los demás. Y utilizan este pasaje: primogénito. ¿Tendrán la razón los señores testigos de Jehová de que el Señor Jesucristo es un ser creado? Y por eso ellos se basan en que Jesús no es Dios. Esta palabra, mis amados hermanos, primogénito, del griego monógenes. Mono es uno, no el animalito. Mono es uno, único. Genes, de ahí proviene la palabra genética. En resumen, literalmente quiere decir único en su clase. Y esta palabra, primogénito, puede significar ya sea uno nacido primero cronológicamente, o también puede significar preeminencia o posición en rango, que el Señor tiene preeminencia sobre él. Antes de ir y comparar otros pasajes, miren lo que sigue diciendo, lo que dice el apóstol Pablo, para realzar la divinidad del Señor, pero al realzar la preeminencia del Señor. Aquí el apóstol Pablo en un solo pasaje está presentando la divinidad del Señor y está presentando la humanidad del Señor. Aquí en el mismo pasaje. El principio del pasaje dice: Él es la imagen del Dios invisible. Me gusta mucho la palabra para imagen, es E-I-K-O-N, eikon. De por allí proviene la palabra ícono, que significa copia o semejanza. Y dice que Él es la semejanza misma. Él es, Hebreos
1, la esencia de Dios, la revelación de Dios. Él es la imagen de Dios. Dios tiene una imagen. Y la imagen es el Señor Jesucristo. Él es el que lo dio a conocer, según los evangelios. El Señor Jesucristo dio a conocer al Padre, a Dios. Dios es espíritu y Él es el que lo dio a conocer. Y dice, Él es la imagen de Dios invisible. Y después dice, el primogénito de la creación, es decir, Él en su humanidad tiene preeminencia en posición y rango sobre todo lo creado. Después sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el Señor Jesucristo, las que hay en los cielos, en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, oiga esto, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Después, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El término primogénito acá no significa, y no nos quiere, por el contexto, no nos da a entender o no indica que es creado cronológicamente primero, sino se está refiriendo que tenga la preeminencia. Entonces el concepto allí es la preeminencia del Señor. Ahora quiero que vayamos a otros pasajes y comparémoslo, este pasaje, la palabra primogénito, porque allí me quiero yo centrar, y veamos qué indican otros pasajes sobre este término primogénito. Y vayamos a Éxodo capítulo 4 y versículo 22. ¿Qué significa? Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Dije Génesis, ¿verdad? Génesis 4. Perdón, es Éxodo 4:22. Uy, estoy teniendo un lapsus yo hoy en día. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Mire, dice aquí Jehová, o el nombre de Jehová está diciendo, Israel es mi primogénito. ¿Y sabe a quién se lo está diciendo? Al faraón. Los faraones se consideraban que ellos eran hijos engendrados directamente de su dios Ra. Él era el primogénito de ellos. Y entonces viene el Señor y le dice, estás mal. El Dios de los dioses dice, Israel es mi primogénito. Si vamos nosotros a la historia, ¿quién nació primero? ¿Esaú o Jacob? Esaú. La profecía decía, el mayor servirá al menor. Y el menor era Jacob. ¿Por qué el Señor dice aquí, Él es mi primogénito, si el primero en nacer fue Esaú? Preeminencia, rango, un trato especial, un amor más. Utilicemos nuestras expresiones ahora, pues, preferencia. Eso es lo que está diciendo. Preferencia. Vayamos a Jeremías 31:9. Y aquí se las voy a poner un poco más. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. Pero si vamos allá a la historia, ¿quién es el primogénito? Vamos a utilizar a Jacob, el papá de los 12, ¿verdad? ¿Quién fue el primogénito de Jacob?
fue Rubén. Es más, Efraín no era hijo de Jacob. ¿De quién era hijo Efraín? ¿De quién era hijo Efraín? José. De José. ¿Quién fue el primogénito de José? No fue exactamente, fue Manasés, no fue Efraín. ¿Por qué el Señor entonces está diciendo uno que no era hijo de Jacob, sino que lo tomó? Dice que es su primogénito. Es más, ni fuera hijo de Jacob, ni era hijo de José, es decir, ni era el primogénito de José, era el segundo de José. Pero el Señor dice, él va a ser él es mi primogénito. Aquí el término Efraín llegó a tal renombre, esta tribu llegó a tal preeminencia, que Efraín es un término, o este término abarca a las tribus de Israel, exceptuando Judá también, porque se dividieron, ¿se recuerda usted? Entonces, llegó a tal preeminencia que llegó a referirse a las 12 tribus. ¿Se da cuenta usted que primogénito en la palabra de Dios, si usted se va al diccionario de la lengua, entonces ahí sí se va a perder, porque le va a decir, nacido primero? Pero si usted se va al contexto de las Sagradas Escrituras, y qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre esa palabra en particular, se da cuenta que primogénito no siempre, no necesariamente, mejor dicho, es nacido primero cronológicamente. Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Dice, yo le pondré por primogénito. Leamos el versículo 3. ¿Alguien lo lee? Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo. Este salmo no fue escrito por David. Este salmo fue escrito por Etán Ezraíta. ¿Sí? ¿No estoy mal? Pero está hablando del pacto davídico, del pacto que Jehová había concertado con David. Según el versículo 20, se refiere también a David. Vamos a ver literalmente quién era el primero de Isaí, el primogénito de Isaí. No era David. No era David. Llámame al primer hijo. Ah, sí, ahí está. Este debe ser, dijo Samuel, el más bonito, tirando al hermano Eric. Sí, él debe ser. No es él. Ah, vale. Tráigame el otro. Gallardo, enérgico, tirando al hermano Eric. Tampoco es él. Tráigame a otro. Delicado, romántico. Este debe ser, tirando al hermano Eric. Tampoco es él. Porque Dios no ve la apariencia. Dios ve el corazón. ¿Quién es otro? Porque no nos vamos a sentar si no viene otro. Ah, sí. Tengo allí a uno, el último, detrás de las majadas, en las ovejas. Ah, pero no le está cuidando allí, no creo yo. Tráigame, no nos vamos a sentar sino hasta que él venga. Y dice, lo ungió. Es él, le dijo el Señor. Es él el que yo he escogido. Y aquí el Señor dice de él, a ver, de Israelita, pero es el Señor a través de ellos, él es mi primogénito. ¿Cómo está eso? Era el último a nacer, pero el Señor le llama que es primero para él. Sí, en especial, en trato especial, en preeminencia, en rango, en preferencia, usando nuestro chapinismo. Pero se la voy a poner un poco más. Mire qué dice el versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Esta expresión, mi Padre eres tú, Salmo número 2, que es netamente mesiánico, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Esta expresión es mesiánica también, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y aquí se le está diciendo desde antes que Él tiene la preeminencia. Si vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15, el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos,
se está refiriendo que Él tiene preeminencia sobre todo lo creado en su humanidad. Pero si vamos a Efesios, ya que estamos aquí comparando, Hebreos, otra vez. Hebreos capítulo 1. Mire qué es lo que dice el Padre mismo. 1:8. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Mire lo que dice el Padre mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cualquiera diría, no, es el escritor a los hebreos, es inspirada por Dios. El Padre mismo, el Espíritu Santo mismo dice, mas del Hijo dice, título para el Señor Jesucristo, tu trono, oh Dios, desde el siglo hasta el siglo, está establecido tu trono. Y el Padre le dice, tú eres Dios. Por razón el apóstol Pablo le llamó nuestro gran Dios y Salvador Jesús. El apóstol Pablo dijo, Dios fue manifestado en carne. Pero puede salirnos otro necio, y siempre, ¿usted de qué secta es? Sí, testigo de Jehová. Pero mire qué dice Mateo 24. Y en Mateo 24, 36 dice, pero acerca de la venida nadie sabe, ni los ángeles, sino solo mi Padre. ¿Ya vio? Él no es Dios. Y se van a centrar en ese pasaje. Él no es Dios. Ah, sí, mi querido testigo de Jehová, pero si vamos a Filipenses capítulo 2, lo que nos leyó nuestro hermano, el cual no tuvo a qué aferrarse el ser igual a Dios, siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo y se hizo en forma de hombre, se hizo en forma de siervo, estando en forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Claramente nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando se humanizó, renunció. Él siguió siendo Dios, pero renunció a ciertas prerrogativas que como Dios le atañen. Ciertas prerrogativas, como por ejemplo el mismo texto dice que fue como siervo. Él fue siervo del Padre, se dedicó y se dejó dirigir por el Espíritu Santo. Ellos están así, hay algunos que los dibujan como un triángulo y tal vez lo que quieren enfatizar es que el triángulo tiene la misma medida, no es un lado más grande que el otro. Entonces probablemente a eso se están refiriendo cuando hablan de la Trinidad. Pero ellos no es que el Padre sea más que el Hijo y que el Espíritu Santo, no quiere decir eso. Ellos tienen la misma preeminencia, los tres manifestados en uno, son Dios. Pero cuando el Señor desciende, el Señor Jesucristo adopta la forma de siervo del Padre y del Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo fue quien lo llevó para ser tentado. El Señor se sometió a la dirección del Espíritu Santo, a la dirección del Padre. Padre, si es posible que pase de mí, pero no como yo, sino como tú. Porque Él como humano se estaba sometiendo. Dice que el Señor aprendió obediencia. Él se sometió a la ley. Fue siervo de la ley. No fue siervo de hombre alguno, sino fue siervo de la ley. Del mismo carácter de Dios, de lo que Dios ya había establecido. Fue siervo del Padre, fue siervo del Hijo. El Señor está entronizado hasta lo sumo. ¿Y sabe quién está con nosotros ahora? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al tener contacto con nosotros, al estar trabajando en medio de nosotros, ha adoptado la misma figura que el Señor Jesucristo adoptó. Es decir, Él está sirviendo al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo no habla de Él. El Señor Jesucristo mismo dijo, Él tomará de lo mío. Y lo que yo les he dicho, Él se los hará recordar. Él me glorificará. El Espíritu Santo no busca gloria para sí, sino que Él busca glorificar al Hijo siempre, dar luz al Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo renuncia, es decir, cuando el Señor desciende, voluntariamente renuncia a ciertas prerrogativas que Él tenía y que Él tiene como Dios. Siguió siendo Dios.
Hemos visto entonces esta figura, la figura de la analogía de la fe se llama, o la Biblia es su propio intérprete. Y de la misma forma van a haber otros temas en donde usted se va a ir comparando versículo con versículo, versículo con versículo, pero para eso, si aún no ha entendido nuestra introducción, regrese a la introducción, busque las grabaciones, regrese y no pase de la introducción. Nuestra introducción versó sobre la importancia de conocer las Sagradas Escrituras, de tener un contexto general de la palabra de Dios. Si usted, no le estamos exigiendo de que usted se grabe toda la Biblia, los 66 libros, no es eso. Es necesario que usted tenga un conocimiento, que sea un asiduo lector de la palabra de Dios. Una buena noticia, ya terminé el folleto, en estos días se los vamos a traer. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su palabra. Amén. Amén.